Algunas deudas no se pueden medir en oro ni en gratitud. Cuando Silas Brennan vio el rastro de sangre que atravesaba las llanuras alcalinas aquella mañana, tenía dos opciones: pasar de largo, como haría cualquier hombre sensato, o seguirlo hasta el infierno que le esperaba al final. Eligió mal: dos mujeres apaches, una sangrando en la arena, la otra de pie junto a ella, con una mirada que prometía muerte a cualquiera que se acercara. Silas les ofreció comida y agua. Pensó que estaba salvando una vida. Pero 700 guerreros no rodean el rancho de un hombre al amanecer porque haya hecho algo bien. Vienen porque ha hecho algo imperdonable. Y lo que Silas no sabía sobre la ley tribal lo mataría o lo transformaría en algo que nunca había imaginado. La respuesta ya cabalgaba hacia su rancho mientras la hermana herida bebía de su cantimplora. El desierto había estado en silencio durante 3 días antes de que Silas las encontrara. Demasiado tranquilo. El tipo de silencio que precede a algo que está a punto de estallar. Había estado revisando la valla norte, donde limitaba con un territorio que no le pertenecía, que no pertenecía a nadie con documentos, al menos. La tierra de allí tenía sus propias reglas, y las personas que vivían según ellas no necesitaban documentos para demostrar su propiedad. La sangre apareció primero como manchas oscuras sobre la piedra pálida, luego como una mancha arrastrada que contaba una historia que Silas entendió sin querer. Alguien estaba gravemente herido, alguien huía y alguien lo perseguía. Su caballo se detuvo cuando el viento cambió de dirección, captando un olor que le hizo dilatar las fosas nasales. Silas instó al animal a seguir adelante de todos modos, siguiendo el rastro que serpenteaba entre rocas oxidadas que parecían estar allí desde el principio de los tiempos. El sol subió más alto, convirtiendo el aire en algo que se podía masticar. El sudor le corría por la espalda, bajo la camisa de algodón que se le pegaba a la piel como una segunda capa. Fue entonces cuando la vio, a la primera hermana. Estaba en el suelo, apoyada contra una pared rocosa que ofrecía la única sombra en kilómetros a la redonda. Su piel brillaba por el sudor de la fiebre y una herida en el costado manchaba de rojo la piel de ante, que antes de empaparse de sangre era de color tostado. El cabello oscuro le caía en mechones empapados de sudor sobre un rostro joven, tal vez de unos 20 años, con rasgos que habrían sido llamativos si no estuvieran retorcidos por el dolor. Pero fue la segunda hermana la que paralizó a Silas en su silla de montar. Se interponía entre él y la mujer herida, e incluso desde 9 metros de distancia, Silas podía ver que era diferente. Era más alta que la mayoría de los hombres que conocía, con hombros que denotaban fuerza y un porte que imponía respeto sin necesidad de palabras. Su ropa era similar a la de sus hermanas, pero llevaba marcas que Silas no reconocía, patrones que podrían significar rango, honor o advertencia. El cuchillo que sostenía en la mano reflejaba la luz del sol como una promesa. «Retírate», dijo ella. Su voz se oía claramente a pesar de la distancia, con acento, pero perfectamente clara. «Esto no es asunto tuyo». Silas permaneció montado, con las manos visibles y vacías. La hemorragia no se detendrá por sí sola. «He dicho que te retires», repitió ella. La hermana herida emitió un sonido, a medio camino entre un jadeo y un gemido. Sus ojos se pusieron en blanco. Su respiración se volvió superficial y rápida, del tipo que precede al shock. «Se está muriendo», dijo Silas en voz baja. «Eso no es asunto tuyo». Los nudillos de la hermana alta estaban blancos alrededor del mango de su cuchillo. Silas miró más allá de ella, hacia la mujer herida. Luego volvió a mirar a la cara de la hermana que estaba de pie. Vio algo allí, más allá de la amenaza. Algo que reconoció porque él mismo lo había sentido una vez. Terror disfrazado de agresividad. El miedo de ver cómo alguien a quien amas se desvanece mientras tú permaneces impotente. Desmontó lentamente, manteniendo sus movimientos deliberados. Su cantimplora colgaba del cuerno de la silla de montar y junto a ella, una bolsa de cuero que contenía carne seca y pan que había preparado esa mañana. El tipo de provisiones que un hombre lleva cuando planea revisar las vallas lejos de casa. «Voy a coger mi cantimplora», dijo Silas.
Solo agua, nada más. Acércate y te cortaré el cuello. Entonces tendrás 2 cadáveres en lugar de uno. Las palabras quedaron suspendidas en el aire sobrecalentado entre ellos. La hermana herida volvió a emitir ese sonido, esta vez más débil. Un hilo de sangre le corría por la comisura de los labios. Silas siguió avanzando de todos modos. La mano con el cuchillo de la hermana alta se tensó, pero no se movió para atacar. Otro paso, y luego otro. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para ver el pulso de la mujer herida palpitando en su cuello como un pájaro atrapado. Lo suficientemente cerca como para ver que la cara de la hermana alta estaba cubierta de sudor que no tenía nada que ver con el calor. «Tu nombre», exigió la hermana alta, con el cuchillo aún en alto. Silas Brennan. ¿Por qué nos ayudarías? Porque ella se está muriendo, repitió Silas. Y porque yo he estado donde tú estás, mantuvo la cantimplora en alto durante 3 latidos. Nada se movió, excepto la sangre que seguía brotando del costado de la mujer herida. Entonces, la mano libre de la hermana alta se disparó y agarró la cantimplora con movimientos demasiado rápidos para seguirla. Mantuvo el cuchillo apuntando a Silas mientras se arrodillaba junto a su hermana y le acercaba la cantimplora a los pálidos labios. La mujer herida bebió débilmente, derramando agua por la barbilla. Abrió los ojos, desenfocados y vidriosos por la fiebre. Dijo algo en un idioma que Silas no conocía, y la hermana alta respondió en la misma lengua, suavizando la voz por un momento. Silas buscó lentamente la bolsa de cuero, la comida y la tela para vendar. ¿Por qué? La pregunta sonó dura, sospechosa. ¿Importa? Todo importa. Los ojos de la hermana alta lo taladraron. Cada acción tiene su peso. Cada elección tiene consecuencias. Algo en la forma en que lo dijo hizo que a Silas se le encogiera el estómago. No era una afirmación, era una advertencia. La cabeza de la mujer herida se inclinó hacia un lado y la atención de la hermana alta volvió a ella con pánico visible. Bajó ligeramente el cuchillo mientras presionaba los dedos contra el cuello de su hermana, contando el pulso. «Necesita ayuda de verdad», dijo Silas. «Más que agua y carne seca. Mi rancho está a 3 millas al oeste. Tengo provisiones, vendas limpias, whisky para limpiar heridas. No podemos ir con usted. Entonces morirá aquí, probablemente en menos de 1 hora». Silas mantuvo la voz firme, exponiendo los hechos sin crueldad. «Esa herida necesita ser limpiada y cosida. Ya ha perdido demasiada sangre». La hermana alta miró el pálido rostro de su hermana. Luego volvió a mirar a Silas. Por primera vez, el cuchillo vaciló. «Si nos traicionas, pasaré días haciéndote arrepentirte». «Entendido. Si le cuentas esto a alguien, te encontraré. Vivo sola. No tengo a nadie a quien contárselo». La hermana alta lo estudió durante otro largo momento, buscando algún indicio de engaño. Lo que vio en su rostro debió de ser suficiente, porque finalmente bajó el cuchillo y lo enfundó en su cadera. «Se llama Nishoba. Yo soy K. ¿Puedes llevarla?» K apretó la mandíbula ante la insinuación de que tal vez no podría, pero simplemente asintió y se inclinó para levantar a su hermana con una delicadeza sorprendente. Nishoba gritó débilmente cuando el movimiento le tiró de la herida y la sangre fresca oscureció la piel de Ante. Silas montó en su caballo y se inclinó. Ella debería ir más rápido y más estable que llevándola en brazos. K dudó. Luego levantó a Nishoba con el tipo de fuerza que explicaba por qué el título de gigante podía seguir a estas hermanas. Silas ayudó a acomodar a Nishoba delante de él, sujetándola con firmeza, mientras K se subía detrás de ellos con fluida eficiencia. Partieron hacia el oeste, hacia el rancho que Silas había construido con sus propias manos y defendido con su propio sudor, hacia las paredes que lo habían mantenido a salvo de todo lo que la frontera podía arrojarle. Pero mientras cabalgaban, Kaya habló contra su hombro, con voz baja y tensa, con algo que podría haber sido arrepentimiento o podría haber sido una advertencia. «Deberías haber seguido cabalgando, Silas Brennan. Lo que has hecho hoy no se puede deshacer. Has tocado a una hija del consejo y las antiguas leyes no perdonan.
incluso cuando el toque trae vida en lugar de muerte. El rancho apareció en el horizonte como una promesa que Silas no estaba seguro de poder cumplir. Estructuras de madera desgastadas, un granero con agujeros en el techo, una valla de corral que necesitaba reparación. Nada lujoso, nada por lo que valiera la pena morir. Pero a medida que la respiración de Nishoba se hacía más superficial contra su pecho, Silas se preguntó si acababa de cambiar su vida por la de ella, sin saber el precio. Ka desmontó antes de que el caballo se detuviera por completo y se estiró para ayudar a bajar a su hermana. El movimiento hizo que Nishoba gritara y la sangre manchara la camisa de Silas donde ella había estado apoyada contra él. Los condujo a través de la puerta hasta la sala principal, donde la luz del sol entraba por las ventanas que él mismo había cortado en las paredes que había levantado solo. «La mesa», dijo Silas, retirando el plato y la taza de hojalata de su desayuno. Kaya acostó a Nishoba con un cuidado que hacía que la gigantesca mujer pareciera de repente frágil. Le sacudía las manos mientras le apartaba el pelo de la cara a su hermana. Silas sacó suministros del armario. Un paño limpio, aguja e hilo. Una botella de whisky que había estado guardando. «Necesito ver la herida». La mano de Ka se movió hacia su cuchillo. «No lo harás. Morirá si no lo hago». Silas la miró a los ojos sin pestañear. «Puedes matarme después, pero déjame intentarlo primero». El silencio se tensó como una cuerda. Entonces, la mano de Ka cayó y ella se hizo a un lado. La herida era peor de lo que Silas había esperado. Un profundo corte en el costado de Nishoba, inflamado y enrojecido en los bordes. No era un cuchillo, sino algo más pesado, más brutal. Vertió whisky sobre sus manos y luego sobre la herida. El grito de Nishoba resonó en las paredes y Kaya agarró la mano de su hermana, hablando rápidamente en su idioma. Silas trabajó rápidamente, limpiando, cosiendo, vendando. Sus manos recordaban los movimientos de otra vida, de otra persona, a la que había intentado salvar. Aquella vez había fracasado. El recuerdo hizo que sus dedos temblaran, pero los obligó a mantenerse firmes. «¿Cómo ha ocurrido esto?», preguntó, dando la última puntada. «Cazadores», dijo Ka. «La palabra amargo es veneno. Hombres con rifles que creen que nuestras cabelleras tienen valor». Silas apretó la mandíbula. Conocía a ese tipo de hombres. Hombres que mataban por una recompensa, que veían a las personas como moneda de cambio. ¿Te siguen? Uno sí, los demás están muertos. ¿Cuántos? Había 5. Ahora solo queda uno. Silas dio el último punto y envolvió el torso de Nishoba con un paño limpio. Su respiración se había estabilizado ligeramente y el color había vuelto a sus labios. No mucho, pero lo suficiente como para significar que podría sobrevivir a la noche. «El que nos sigue», dijo Silas, lavándose la sangre de las manos en la palangana. «¿Qué quiere? ¿Lo que quieren todos los hombres como él? Pruebas de la matanza». La voz de Ka se hizo más baja. «Pero también quiere otra cosa. Reconocimiento. Ha matado a la hija del líder espiritual de nuestro consejo. Se convertirá en una leyenda entre los de su especie». Las manos de Silas se detuvieron en el agua. «La hija del líder espiritual». «Sí, a las 2. A las 2». Los ojos de Ka se fijaron en él con intensidad. «¿Lo entiendes ahora? ¿Entiendes lo que has hecho al tocarla?» «No, deberías habernos dejado en el desierto, Silas Brennan. Deberías haberte marchado y haber olvidado que nos viste». Ka se acercó a la ventana y contempló la tierra vacía más allá. «Nuestro pueblo tiene leyes más antiguas que este territorio. Leyes sagradas que protegen a quienes llevan la sangre de nuestro consejo. Ningún forastero puede tocar a una hija del consejo, ni para hacer daño, ni para ayudar, ni por ningún motivo. Eso es una locura, es la tradición». El reflejo de Ka en el cristal de la ventana parecía atormentado. «Cuando nuestro padre descubra lo que ha pasado aquí, vendrá y traerá a todo el mundo. A todo el mundo. A todos los guerreros que puedan montar a caballo. Todos los arcos que puedan tensarse. Todos los juramentos que unen a nuestro pueblo». Se apartó de la ventana para mirarlo. «Salvaste la vida de mi hermana. Según nuestra ley, eso sigue siendo una violación del límite sagrado.
El consejo decidirá tu destino. Silas miró el pálido rostro de Nishoba sobre la mesa, el subir y bajar de su pecho mientras respiraba. ¿Preferirías que la hubiera dejado morir? Preferiría que nunca nos hubieras encontrado. La voz de K se quebró en la última palabra, porque ahora pagarás por tu bondad y yo no puedo detener lo que viene ahí fuera. El sol comenzó su descenso hacia el horizonte. Silas se acercó a la ventana junto a K y contempló la tierra vacía que de repente le pareció muy pequeña. En algún lugar allá afuera, un cazador seguía el rastro de sangre hasta su rancho. En algún lugar más allá, un padre lloraba a las hijas que creía muertas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Silas en voz baja. ¿El cazador? Llegará aquí al atardecer. ¿Nuestra gente? Kaya hizo una pausa. Cabalgan más rápido de lo que imaginas cuando uno de los suyos está amenazado. 2 días, quizá 3. Y cuando lleguen, rodearán este lugar. Exigirán que te enfrentes a un juicio. La mano de K se posó en el marco de la ventana. 700 guerreros, Silas Brennan. Quizá más. Esa es la cantidad que vendrá por una hija. Por 2, ella negó con la cabeza. El horizonte desaparecerá bajo ellos. Detrás de ellos, Nishoba se movió y murmuró algo en sueños. Kaya volvió inmediatamente a su lado y revisó los vendajes con suave eficiencia. Silas se quedó junto a la ventana, observando cómo las sombras se alargaban sobre la tierra que había creído suya, el rancho que había sido su refugio, las vallas que había recorrido a caballo aquella mañana, cuando el mayor problema de su vida era un poste roto y el silencio eterno. El silencio estaba a punto de terminar. Y cuando lo hiciera, Silas sospechaba que terminaría con el sonido de cascos como truenos retumbando en el suelo del desierto. «El cazador», dijo Silas, sin apartarse de la ventana. «Dijiste que quiere pruebas de la muerte». «¿Qué tipo de pruebas?» El silencio de K fue respuesta suficiente. Silas revisó su rifle, apoyado contra la pared junto a la puerta, donde lo había dejado esa mañana. Estaba completamente cargado. Tenía municiones en el armario, comida seca almacenada en el sótano, agua del pozo, suficiente para aguantar un asedio si llegaba el caso. Pero 700 guerreros no sitiaban. No lo necesitaban. «Descansad un poco», les dijo Silas a K. «Los dos, yo haré guardia. ¿Crees que puedes protegernos de Wade Coltrane?» Silas la miró y vio la duda en sus ojos mezclada con una esperanza desesperada. «Creo que lo voy a intentar. ¿Eso cuenta para algo?» K lo estudió durante un largo momento. «Cuenta para algo. Si cuenta lo suficiente», miró a su hermana. «Lo sabremos por la mañana». La noche cayó rápidamente, envolviendo el desierto en una oscuridad que presionaba contra las ventanas como un ser vivo. Silas se acomodó en la silla junto a la puerta, con el rifle en el regazo, y escuchó el silencio que ya no era tranquilo. En algún lugar de esa oscuridad, Wade Coltrane seguía las huellas de sangre y cascos hacia un rancho que guardaba la prueba que necesitaba. Y en algún lugar más allá, 700 guerreros se preparaban para cabalgar hacia un hombre que había roto su ley más sagrada. Silas había salvado una vida hoy. Mañana descubriría lo que le costaría esa salvación. El amanecer llegó gris y extraño. Silas lo sintió antes de verlo. Esa presión en el aire antes de que estalle una tormenta o brote la violencia. Se quedó dormido en la silla a pesar de haberse prometido que no lo haría, y se despertó con el cuello rígido para encontrar a Kaya de pie, junto a la ventana oriental con su cuchillo desenvainado. «Está aquí», susurró. Silas se levantó en silencio y se colocó en la ventana opuesta. La tierra más allá parecía vacía, pero la vacuidad podía engañar. Lo había aprendido por las malas años atrás. Entonces vio movimiento. Una figura a caballo a unos 400 metros, caminando en círculos lentos y estudiando el rancho, calculando su acercamiento. Wade era frío. Kay dijo con odio en su voz: «Primero mató al caballo de mi hermana. La hizo correr. La persiguió como a una presa por diversión antes de dispararle. Él solo. Sí, los demás no estaban de acuerdo con sus métodos. También los mató». Silas procesó eso. Un hombre dispuesto a matar a sus propios compañeros era un hombre sin límites que no dudaba en traspasar.
peligroso de una forma que iba más allá de la simple violencia. Wade se acercó, deteniéndose justo fuera del alcance del rifle. Era un hombre delgado, con el rostro curtido por el sol y la crueldad, vestido con ropas que habían visto días mejores y con un sombrero calado. Cuando gritó, su voz se oyó claramente a través del desierto. Las mujeres apaches están ahí dentro. Sé que me estás escuchando. Una pausa. Mataste a mis amigos. Creo que eso vale algo, ¿no? ¿Vale la pena ajustar cuentas? Silas abrió la puerta lo suficiente como para que lo vieran. Sostenía el rifle con naturalidad, pero estaba listo. No les interesan tus cuentas, Coltrane. La atención de WDE se desvió. No sabía que tenían ayuda. ¿Eres el ranchero? Soy el hombre que te dice que sigas adelante. No puedo hacerlo. Tengo asuntos que terminar. La mano de WDE descansaba sobre el revólver que llevaba en la cadera. Asuntos que no te incumben a menos que tú quieras que te incumban. Ya he tomado mi decisión. Qué pena. La expresión de WDE no cambió. Pensaba que eras más inteligente que eso. Lo que sucedió a continuación fue muy rápido. Wade desenfundó y disparó justo cuando Silas se lanzaba detrás del marco de la puerta. La bala astilló la madera donde había estado su cabeza, y Silas respondió al fuego a través de la abertura. Su disparo se desvió, levantando polvo detrás del caballo de Wade, pero fue suficiente para que el cazador se alejara. K apareció a su lado. Dará la vuelta. Prueba por la parte de atrás. No hay puerta trasera. Entonces intentará por las ventanas o esperará a que tengamos que salir. Silas se acercó para ver cómo estaba Nishova. Se había despertado durante el tiroteo, con los ojos muy abiertos por el dolor y el miedo. K le habló rápidamente en su idioma, y Nishova respondió débilmente antes de volver a cerrar los ojos. Pregunta si estás herido, tradujo K. Estoy bien, debería descansar, dice. Gracias por la ayuda, por no huir. La voz de K se suavizó. Nunca había oído a un forastero llamar a alguien digno de ser salvado. Se oyó otro disparo, esta vez rompiendo la ventana occidental. El cristal explotó hacia adentro y Silas se lanzó a cubrirse. Wade se movía, probando diferentes ángulos, poniendo a prueba sus defensas. ¿Cuánta munición tienes?, preguntó Kaya. Suficiente para una pelea, no suficiente para una guerra. Entonces tenemos que acabar con esto rápidamente. Silas la miró. ¿Tienes un plan? Puedo moverme sin ser vista. Puedo llegar hasta él. Te matará antes de que te acerques. No sabes lo que puedo hacer. Los ojos de K brillaron. No soy una mujer indefensa que necesita protección. Soy una guerrera entrenada desde niña para moverme como el viento entre la hierba. No lo dudo. Pero él espera que intentes precisamente eso. Entonces, ¿qué sugieres? Silas pensó por un momento, sopesando opciones que todas terminaban mal. Hacemos que piense que está ganando. Lo atraemos hacia nosotros. Luego, los dos lo atacamos a la vez. ¿Confías en mí para luchar a tu lado? No tengo otra opción, ¿verdad? Algo que podría haber sido respeto se reflejó en el rostro de Kaya. Se movió hacia la ventana trasera mientras Silas regresaba al frente. Dejaron que el silencio se prolongara. Dejaron que Wade pensara que estaban acorralados y asustados. Pasaron los minutos. Entonces Wade volvió a gritar, quedándose sin opciones allí dentro. ¿Qué tal si hacemos un trato? Dame lo que vine a buscar y te dejaré marchar. Silas permaneció en silencio, observando a través de una rendija en la puerta. Wade estaba más cerca ahora, a unos 200 metros, avanzando con cuidado. «Tengo todo el día», gritó Wade. «Tú no. Al final, necesitarás agua de ese pozo. Al final, necesitarás moverte. 150 metros. Silas podía disparar ahora, pero necesitaba certeza. No había animales heridos que lucharan con más fuerza. Última oportunidad. El caballo de Wade saltó una pequeña elevación. «Sal en paz». Kai irrumpió por la ventana como la furia hecha realidad. Cayó al suelo rodando, se levantó corriendo y acortó la distancia antes de que Wade pudiera procesar lo que había pasado. Su revólver se giró hacia ella, pero Silas disparó primero. La bala alcanzó el hombro de Wade
y lo hizo girar hacia un lado. Ka llegó hasta él cuando caía del caballo. Su cuchillo le alcanzó el otro brazo, abriéndole una herida lo suficientemente profunda como para hacerle soltar el arma. Wade gritó, retrocediendo, con la sangre brotando de ambas heridas. ¡Alto!, gritó Silas, corriendo hacia adelante. No lo mates. Kaya se colocó sobre Wade con el cuchillo en alto. Todos sus músculos se tensaron para dar el golpe mortal. Nos habría matado como animales. Lo sé, pero si lo matas aquí, en mi tierra, habrá preguntas. La gente vendrá a investigar. Silas apuntó con su rifle a la cabeza de Wade. Se irá, sangrando y avergonzado, pero lo suficientemente vivo como para correr la voz de que estás bajo protección. Tu protección no significa nada. Wade escupió sangre. Eres hombre muerto, los dos lo sois. Cuando los apaches descubran que has dado cobijo a sus hijas, ¿qué harán? Silas presionó el cañón del rifle contra la frente de Wade. Dime qué harán. Los ojos de Wade se abrieron de par en par al comprenderlo. No lo sabes, no tienes ni idea de lo que has hecho. Entonces, ilumíname. Ella no es solo una guerrera. Wade señaló débilmente a Ka. Es la siguiente en la línea de sucesión para jefa de guerra y su hermana. Él se rió con un sonido húmedo y entrecortado. Esa chica está prometida a los ancianos del consejo como un recipiente espiritual, intacta, sagrada, y tú le has puesto las manos encima. Le cociste la carne como si fuera una cualquiera. Silas sintió como el hielo se extendía por su pecho. La expresión de Kaya se había vuelto cuidadosamente inexpresiva. 700 guerreros, continuó Wade. Eso es lo que enviarán, quizás más. Rodearán este lugar y no se irán hasta que seas juzgado por su ley. Sonrió con los dientes ensangrentados. Yo lo habría hecho rápido. Ellos no. Silas dio un paso atrás y bajó el rifle. Súbete a tu caballo, cabalga hasta que ya no veas mi tierra. Vuelve y terminaré lo que Ka empezó. Wade se puso en pie con dificultad, agarrándose el hombro herido. Se tambaleó hacia su caballo. Consiguió montar a pesar del dolor antes de partir. Miró atrás por última vez. Probablemente ya estén llegando. Rancher probablemente lo sintió en el momento en que la tocaste. Hay cosas que no se pueden deshacer. Wade espoleó a su caballo, dejando gotas de sangre en la arena. Hay cosas que exigen un pago. Silas y Kaya se quedaron en silencio, mirando hasta que Wade desapareció en el horizonte. Entonces Kaya habló, con voz hueca. Tiene razón, vendrán. Y cuando lleguen no hay nada que yo pueda decir que cambie lo que debe suceder. ¿Lo que debe suceder? Te enfrentarás a 700 guerreros. Mi padre exigirá saber por qué violaste la ley sagrada, y tendrás que responder por tu crimen. Ka se volvió para mirarlo. El crimen de salvar la vida de mi hermana. Pasaron el resto del día en un tenso silencio. Silas reforzó la ventana rota con tablas del granero. Sus manos trabajaban automáticamente mientras su mente calculaba probabilidades imposibles. Ka se quedó cerca de Nishoba, cambiándole las vendas, ofreciéndole agua, hablando en voz baja, de una forma que Silas no entendía, pero que reconocía como reconfortante. A última hora de la tarde, la fiebre de Nishoba había bajado. El color volvió a su rostro y sus ojos seguían los movimientos con claridad, en lugar de delirar. Cuando Silas le trajo agua fresca, ella habló por primera vez en inglés. No deberías habernos ayudado. Su voz era débil, pero firme. Deberías haber sido egoísta. Lo intenté una vez. No aguanté lo que pasó. Silas dejó el agua en el suelo, evitando su mirada. Alguien a quien quería estaba muriendo. Estaba demasiado lejos para ayudar. Cuando llegué, ya había fallecido. Hizo una pausa. Llevaba años cargando con ese peso. No iba a añadir más. Nishoba lo observó con unos ojos que parecían más viejos que su edad. Así que cambiaste un peso por otro. Mi vida por la tuya. Quizás no llegue a eso. Sí lo será. No había ira en su voz, solo certeza. Mi padre sigue las antiguas costumbres al pie de la letra. No tiene otra opción. Abandonar la tradición sería abandonar todo por lo que nuestro pueblo ha luchado para preservar. Ka se acercó y puso una mano sobre el hombro de su hermana. Descansa ahora.
Ahorra fuerzas. Pero Nishoba continuó. Sus palabras salían más rápido, como si necesitara decirlas antes de que le fallara el valor. Hay algo que debes saber, Silas Brennan. Algo sobre por qué vendrán tantos. Tu padre es el líder espiritual. Lo entiendo. No, no lo entiendes. Nisha luchó por incorporarse a pesar de las protestas de K. No soy solo su hija, soy el recipiente elegido, la designada para transmitir el conocimiento sagrado, para interpretar los antiguos signos, para guiar a nuestro pueblo cuando él ya no esté. Eres una sacerdotisa, dijo Silas. Más que eso, soy el vínculo entre nuestro pueblo y todo lo que vino antes. Mi cuerpo se considera tierra sagrada. Ningún forastero me ha tocado desde que fui marcada para este de camino a los 7 años. Miró las vendas que le rodeaban el torso. Hasta ahora, las implicaciones se posaron sobre Silus como un sudario. Así que cuando cosiste tu herida, cometiste la mayor violación que reconoce nuestra ley. No porque tuvieras intención de hacer daño, sino porque la ley no distingue entre daño y ayuda cuando se traspasan los límites sagrados. Kaya se dio la vuelta, con los hombros rígidos. Intenté detenerlo, Nishoba. Le puse mi cuchillo en la garganta, y aún así le dejaste ayudarme, dijo Nishoba en voz baja, porque sabías que, de lo contrario, moriría, porque elegiste mi vida por encima de la ley. El consejo nos castigará a los dos. K dijo que tienen que hacerlo. Hacer menos que eso destruiría los cimientos de todo lo que creemos. Silas se levantó y se acercó a la ventana para contemplar el desierto que ayer parecía tan tranquilo. ¿Cuánto tiempo tardarán en llegar? ¿Mañana? Quizás pasado mañana. K se unió a él en la ventana. Mi padre sabrá que algo va mal. Al no regresar según lo previsto, habrá enviado exploradores. Habrán encontrado los cuerpos de los compañeros de Wade. Seguirán el rastro hasta aquí. Y cuando lleguen, rodearán este rancho. Todos los guerreros en un radio de 3 días de cabalgada responderán a la llamada. La tradición exige un mínimo de 700 para una violación de esta magnitud. El reflejo de Kaya en el cristal parecía atormentado. Pero por 2 hijas, por la futura líder espiritual y la futura jefa guerrera, traerán a más, cubrirán la tierra como sombras. La noche volvió a caer, más profunda que antes. Silas hizo la primera guardia mientras las hermanas descansaban. Se sentó en la oscuridad con su rifle, escuchando la respiración constante de Nishoba y los movimientos ocasionales de Kaya, que velaba junto a su hermana. Alrededor de la medianoche, K habló desde el otro lado de la habitación. ¿Por qué vives solo aquí? Parecía más seguro que vivir con gente. ¿Era seguro? Silas consideró la pregunta. Era tranquilo, eso contaba para algo. Y ahora me pregunto si tranquilo era solo otra palabra para vacío. K se quedó en silencio por un momento. Cuando vengan, podrías huir. Coge tu caballo y cabalga antes de que lleguen. No te seguirían. Su asunto es con nosotros. Eso es lo que quieres que haga. Lo que yo quiera no importa. Lo que tenga que pasar, pasará, lo quiera yo o no. Entonces me quedaré. Silas se movió en su silla. Supongo que más vale que lo vea hasta el final. Morirás por nosotros. ¿Lo entiendes? Quizás. O quizás suceda otra cosa. Algo que ninguno de los dos podemos ver todavía. Kaya se sentó frente a él. Su rostro apenas se veía en la oscuridad. O eres muy valiente o muy tonto. Me han llamado ambas cosas. Nunca he podido averiguar cuál es la verdad. Mi hermana tiene razón en una cosa. Deberías haber sido egoísta. Los hombres egoístas sobreviven. Sobrevivir no es lo mismo que vivir. Calo estudió durante un largo momento. Cuando llegue mi padre, te preguntará por qué hiciste esto. ¿Qué le dirás? La verdad. Que vi a alguien morir y no pude marcharme. Eso no será suficiente. Es todo lo que tengo. El amanecer se acercaba como una respiración contenida. Silas se paró junto a la ventana oriental mientras una luz gris se extendía por el suelo del desierto, revelando un paisaje vacío de todo excepto salvia y piedras. Pero ahora el vacío parecía temporal. Nishoba, prestada detrás de él, se movió.
Deberían llegar pronto, susurró. Mi padre sigue patrones. Cuando no regresamos como se esperaba, habría enviado exploradores de inmediato. Habrían encontrado los cuerpos de los compañeros de WDE ayer. Nos habrían rastreado hasta aquí. ¿Cuánto tiempo se tarda en reunir a tantos guerreros? No necesitan reunirse. El consejo se reúne cíclicamente. Cuando nos fuimos, ya se habían reunido más de 500 para las deliberaciones estacionales. Ella miró a Silas con ojos que reflejaban algo parecido a la tristeza. Mi padre enviaría un mensaje a todos los campamentos cercanos. Cabalgarían toda la noche. Silas volvió a fijar la mirada en el horizonte. Aún no se veía nada, pero nada podía permanecer oculto para siempre. Entonces lo vio. Un jinete coronando la lejana cresta. Luego otro y luego 10 más. K, dijo Silas en voz baja. Ella apareció a su lado y contuvo el aliento. La cresta se llenó de jinetes y luego se desbordó. Llegaron como una inundación a través de las tierras altas. Cientos de guerreros montados en caballos pintados para la ceremonia, portando armas que reflejaban el sol naciente. Se extendieron por el paisaje en perfecta formación, moviéndose con una precisión que denotaba disciplina y determinación. 700 guerreros, tal vez más, tal y como Kaya había prometido, tal y como el título había predicho. Y venían a por el rancho de Silas Brennan. Llegaron en un silencio más terrible que los gritos de guerra. 700 guerreros rodearon el rancho en círculos concéntricos, cada uno de ellos posicionado con precisión militar. Nadie se precipitó hacia adelante. Nadie gritó amenazas. Simplemente tomaron sus posiciones y esperaron, creando un muro de carne y determinación que se extendía hasta el horizonte. Silas nunca se había sentido tan pequeño. El rancho que ayer parecía tan importante, ahora parecía un juguete de niño tirado en el océano. Sus vallas, sus muros, su vida cuidadosamente construida, todo ello carecía de sentido frente a la fuerza que se había reunido. Un único jinete se acercó desde el centro de la formación. Era mayor que los guerreros que lo rodeaban, con el cabello plateado y el rostro marcado por décadas de sol y decisiones. No llevaba pintura de guerra ni armas visibles, pero irradiaba autoridad como el calor de una piedra. «Mi padre», susurró Kaya. El anciano se detuvo a unos 10 metros de la puerta. Cuando habló, su voz se oyó con claridad, a pesar de que apenas se elevó por encima del tono de conversación. «Soy Takakota, guardián de las antiguas costumbres, guardián del camino sagrado. Vengo a por mis hijas». Silas abrió la puerta lentamente, manteniendo las manos visibles y vacías. «Están a salvo, las dos». Los ojos de Takakota recorrieron a Silas de arriba abajo, leyéndolo como si fuera un texto. «Tú eres el llamado Silas Brennan. Vives solo en esta tierra, te mantienes al margen y no molestas a nadie». Hizo una pausa. «Hasta ayer encontré a 2 mujeres moribundas en el desierto, y tú tocaste a la que estaba marcada como sagrada. Pusiste tus manos sobre una carne que no había conocido el contacto de ningún extraño desde la infancia». No había ira en la voz de Takakota, solo una constatación de los hechos. «Has violado la ley más fundamental de nuestro pueblo». K cruzó la puerta y se colocó junto a Silas. Varios guerreros se tensaron y llevaron las manos a las armas, pero Takakota levantó una mano, y el movimiento se detuvo. «Padre, él salvó la vida de Nishoba. Ella lo habría hecho. Sé lo que habría pasado». La expresión de Takakota se suavizó ligeramente cuando miró a su hija. «También sé lo que pasó y lo que debe pasar ahora». Nishoba apareció en la puerta, todavía débil, pero de pie por sí misma. Los guerreros reunidos se agitaron al verla viva. Los murmullos se propagaron por los círculos como el viento entre la hierba. «La ley es clara», continuó Takakota. «Un forastero que toca un recipiente sagrado debe enfrentarse al juicio. El consejo decidirá si el contacto se hizo con malicia o con misericordia. Pero, en cualquier caso, debe haber un recuento. ¿Así que trajisteis a 700 guerreros para juzgar a un solo hombre?», preguntó Silas. Algo brilló en el rostro de Dakota. No era exactamente una sonrisa. «Trajimos a 700 guerreros porque la ley lo exige. Cuando se compromete un recipiente sagrado,
mostramos al mundo que nuestras tradiciones tienen valor, que nuestras hijas merecen ser protegidas. Señaló con un gesto el vasto círculo que los rodeaba. No se trata solo de un juicio, Silas Brennan. Es una demostración de que seguimos siendo lo suficientemente fuertes como para hacer cumplir nuestras leyes, incluso cuando esas leyes no nos complacen. Y si me niego a ser juzgado, entonces nos quedaremos aquí. El círculo no se romperá. Nadie entra, nadie sale. Al final, la sed, el hambre o el tiempo mismo te obligarán a ceder. La voz de Takakota seguía siendo suave, casi amable. No hay escapatoria, solo la elección de cómo afrontarlo. Silas miró los rostros que lo rodeaban. Jóvenes guerreros ansiosos de gloria. Otros más viejos que habían visto demasiado como para desear más violencia. Mujeres que observaban con expresiones que él no podía descifrar. Todos esperaban su decisión. ¿Qué pasará si voy con ustedes? Te presentarás ante el consejo. Contarás la verdad sobre lo que pasó. Los ancianos deliberarán. Takakota hizo una pausa, y luego decidirán si tu delito fue lo suficientemente grave como para merecer la muerte, o si hay otra forma de equilibrar la balanza. ¿Qué otra forma? No me corresponde a mí decirlo. El consejo tiene la sabiduría. Yo solo sirvo. Nova dio un paso adelante, todavía inestable, pero decidida. Padre, él actuó con honor. Sin su ayuda, yo sería huesos en el desierto. Lo sé, hija. También sé que el honor no borra la violación. La ley existe por razones más profundas que las circunstancias individuales. Takakota miró a Silas. ¿Vendrás voluntariamente o tendremos que llevarte? El sol subía quemando los últimos restos de la misericordia de la mañana. El sudor corría por la espalda de Silas. Su rifle estaba apoyado contra la pared, cargado y listo. Pero ¿de qué servía un rifle contra 700 y algo más profundo que el instinto de supervivencia? Silas reconoció algo más. Estas personas no habían venido a gritar por su sangre. Habían venido siguiendo reglas más antiguas que su país. Habían venido porque sus hijas eran lo suficientemente importantes como para movilizar un ejército. Ese tipo de amor, retorcido por la tradición, aunque pudiera serlo, merecía algo más que balas. Iré, dijo Silas. Kaya le agarró del brazo. No tienes por qué hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. La miró a ella, luego a Nishoba. Finalmente, a Takakota. Ayer tomé una decisión. Es hora de ver lo que cuesta esa decisión. Takakota asintió lentamente. Demuestras valor. Eso importará cuando llegue el juicio. 4 guerreros se acercaron, formando una escolta. No ataron a Silas ni lo trataron con rudeza, pero su presencia dejaba claro que ya no habría forma de hacerle cambiar de opinión. Lo llevaron hacia el centro del vasto círculo y los guerreros se apartaron para crear un pasillo. En el centro de la formación había un espacio despejado, salvo por la arena y el sol. Allí esperaban los ancianos, 5 hombres y mujeres que habían visto más estaciones de las que Silas podía contar. Estaban junto a algo que le hizo encogerse el estómago, un poste de madera clavado profundamente en el suelo. De él colgaban cuerdas, no para ahorcar, sino para atar, para sujetar a alguien mientras se pronunciaba el veredicto. Los guerreros colocaron a Silas delante del poste. Los círculos se cerraron, presionando hacia adentro hasta que 700 rostros lo rodearon por todos lados. Takakota se acercó para situarse junto a los ancianos, con una expresión indescifrable. Nashoba y Ka fueron llevadas al frente, colocadas frente a Silas, al otro lado del espacio abierto. Ambas hermanas lo miraron con expresiones que mezclaban gratitud y dolor. Una de las ancianas dio un paso al frente, una mujer anciana cuyos ojos aún brillaban con una inteligencia aguda. Cuando habló, su voz llegó a todos los guerreros presentes. Nos hemos reunido para juzgar la violación de la ley sagrada. Un forastero ha tocado al recipiente elegido. La sangre se ha mezclado con la sangre. Se ha traspasado el límite. Hizo una pausa, dejando que el silencio se acumulara como la presión antes de una tormenta. Silas Brennan, ahora dirás la verdad. Cuéntanos por qué cometiste este crimen. Silas se situó en medio de 700 guerreros y sintió el peso de todas las miradas sobre él.
El sol golpeaba sin piedad y el sudor trazaba líneas a través del polvo de su rostro. Cuando habló, su voz se escuchó clara y firme, a pesar del miedo que se enroscaba en sus entrañas. Los encontré en el desierto. Uno se estaba desangrando. El otro intentaba salvarla con nada más que determinación y un cuchillo. Miró directamente a los ojos de la anciana. Les ofrecía agua y comida. Les ofrecía ayuda. Cuando eso no fue suficiente, los llevé a mi rancho y cosí la herida que la habría matado. «Sabías que era Apache», dijo la anciana. No era una pregunta. Sabía que se estaba muriendo. Eso era lo único que importaba. ¿Te dijeron quiénes eran? ¿Qué representaba ella? No hasta después. Para entonces, la decisión ya estaba tomada. Otro anciano dio un paso al frente. Un hombre con cicatrices que le cruzaban el pecho y los brazos. Podrías haberlos abandonado. Podrías haber pasado de largo. ¿Por qué no lo hiciste? Silas dudó, buscando palabras que pudieran salvar la distancia entre su verdad y su ley. Hace años, alguien a quien amaba murió mientras yo estaba demasiado lejos para ayudarlo. He cargado con ese peso todos los días desde entonces. Cuando vi a Nishoba sangrando en la arena, volví a ver ese momento. El momento en el que no hacer nada se convierte en algo que nunca podrás deshacer. Así que se trataba de tu culpa. El anciano con cicatrices dijo, no se trata de misericordia, quizás empezó así, pero cuando limpié su herida y le cosí la carne, dejó de tratarse de mí. Se trataba de ella, se trataba de no dejar escapar otra vida cuando tenía el poder de evitarlo. Takakota habló entonces, con voz pensativa. Hablas de poder, pero no tenías ningún poder en ese momento. Eras un hombre solo ante una decisión que traería a 700 guerreros a tu puerta. ¿Dónde está el poder en eso? El poder estaba en la elección, dijo Silas, en decidir que su vida importaba más que la mía. Un murmullo recorrió a los guerreros reunidos. Los ancianos deliberaron en voz baja, hablando en su idioma demasiado rápido para que Silas pudiera entenderlos, aunque lo hubiera entendido. Finalmente, la anciana levantó la mano para pedir silencio. Silas Brennan, has dicho la verdad. Lo reconocemos, pero la verdad no borra la violación. Hizo un gesto a Nishoba, que estaba pálida pero erguida frente a él. La ley que protege a los recipientes sagrados existe por razones profundas. Garantiza que permanezcan inmaculados por el mundo exterior. Canales puros para la sabiduría que sustenta a nuestro pueblo. Cuando la tocaste, rompiste esa protección. Lo entiendo. ¿Y tú? ¿Entiendes realmente lo que nos has quitado? La voz de la anciana se agudizó. Ella iba a entrar en la siguiente fase de su entrenamiento sin mancha alguna por el contacto con aquellos ajenos a nuestra forma de vida. Ahora lleva la marca de tus manos en su carne. La cicatriz que le hiciste permanecerá. Cada vez que se presente ante el consejo, cada vez que hable en nombre de nuestros antepasados, esa cicatriz recordará a todos que se traspasó el límite sagrado. Nishoba dio un paso adelante a pesar del intento de un guerrero de retenerla. La cicatriz me recuerda que estoy viva para poder hablar. Sin él, no habría recipiente, ni canal, solo huesos y arena. Silencio, hija. La orden de Takakota fue suave pero absoluta. No te corresponde a ti juzgar. Los ancianos volvieron a deliberar y la discusión se caldeó. Silas captó fragmentos de desacuerdo y vio gestos que delataban una profunda división. El anciano con la cicatriz parecía defender un camino, mientras que la anciana abogaba por otro. Takakota escuchó a ambos con expresión preocupada. Finalmente, llegaron a un consenso. La anciana se volvió hacia Silas. El consejo ha deliberado. Tu delito ha sido reconocido. Se entiende tu motivación, pero la comprensión no niega las consecuencias. Hizo una pausa, dejando que el momento se alargara. Ahora tienes dos caminos ante ti. El primero es el camino tradicional. Serás atado al poste. El padre del recipiente sagrado dictará sentencia con su propia mano. Rápida, definitiva, absoluta. Silas sintió que se le secaba la garganta. Y el segundo camino no se ha recorrido en 3 generaciones. Es el camino del hermano de sangre, el forastero que demuestra ser digno de estar entre nosotros, no como invitado, sino como uno de los nuestros.
¿Cómo se demuestra eso? Respondió el anciano marcado por las cicatrices. A través de la prueba, a través del sacrificio, a través de permanecer a nuestro lado cuando todo lo que conoces se ve amenazado. Señaló al vasto círculo de guerreros. No hemos venido aquí solo para juzgarte. Hemos venido porque el peligro acecha a nuestras hijas. El cazador al que has expulsado volverá. Los hombres como él siempre lo hacen. Reúnen a otros como ellos y regresan hambrientos de pruebas que puedan vender. La comprensión se abatió sobre Silas como agua fría. Wade Coltrane va a volver con otros. Tenemos exploradores apostados en todos los accesos. Informan de un grupo de 12 hombres cabalgando a toda velocidad desde el este. Mercenarios y cazarrecompensas atraídos por la promesa de cabelleras apaches. La voz de Takakota era sombría. Creen que pueden atacar rápidamente, tomar lo que quieran y desaparecer antes de que podamos responder. No saben que ya estamos aquí. Os utilizasteis como cebo, dijo Silas lentamente. Reunisteis a 700 guerreros no solo para juzgarme. Los reunisteis para proteger a vuestras hijas del ataque que sabíais que vendría. No jugamos con la vida de nuestros hijos. Los ojos de la anciana brillaron, pero tampoco ignoramos las oportunidades cuando se presentan. Una vez elegisteis apoyar a nuestras hijas. Ahora volveréis a elegir. Apoyadnos contra los hombres que vienen en busca de sangre. Luchad como lucha un hermano. Demostrad que vuestras manos tocaron carne sagrada al servicio de la vida, no de la violación. Y si me niego, recibiréis el juicio tradicional. El poste, la cuerda, la espada. Hizo un gesto a los guerreros que los rodeaban. Pero si lucháis y sobrevivís, se os ofrecerá algo que ningún forastero ha recibido en generaciones. Un lugar entre nosotros, no como invitado, sino como familia. Silas miró a Kaya y Enshoba. Ambas hermanas lo observaban con expresiones que él no lograba descifrar del todo. Quizás esperanza, o resignación, o algo entre ambas. Luego miró hacia el horizonte, donde se levantaba polvo en la distancia. Wade Coltrane y sus mercenarios cabalgaban hacia lo que creían que sería una presa fácil. Cabalgaban hacia 700 guerreros que se habían posicionado deliberadamente para interceptarlos. ¿Cuándo llegarán?, preguntó Silas. En menos de una hora, dijo Takakota. ¿Lucharás junto a nosotros? Silas pensó en su rancho, en su vida tranquila, en los años que había pasado solo, creyendo que la seguridad residía en el aislamiento. Luego pensó en la respiración constante de Nova cuando le bajó la fiebre, en la feroz protección de Kaya hacia su hermana, en las personas que valoraban tanto a sus hijas como para traer un ejército. «Díganme dónde me necesitan», dijo Silas. Colocaron a Silas en el flanco occidental, donde el terreno se elevaba ligeramente, lo que le daba una ventaja sobre la aproximación. 50 guerreros lo rodeaban, con los rostros pintados para el combate y las armas preparadas. No le hablaban, pero tampoco lo excluían. Simplemente estaba allí, otro cuerpo entre el enemigo y las hijas que se encontraban protegidas en el centro del círculo. K apareció a su lado, revisando su rifle con la eficiencia de alguien que entiende de armas. ¿Sabes cómo usar esto en combate real? Bastante bien te matará. Cuando lleguen, no apuntes al centro. Apunta al caballo. Un hombre a pie es más lento, más vulnerable, más fácil de rodear. Le devolvió el rifle. Y no desperdicies disparos en heroicidades. Cada bala debe contar. Ya has hecho esto antes. Muchas veces, hombres como Wade siempre piensan que pueden tomar lo que no es suyo. Apretó la mandíbula. Siempre aprenden lo contrario. Tú llegas demasiado tarde. La nube de polvo se hizo más grande, revelando a los jinetes individuales. 12 hombres, tal y como habían informado los exploradores. Wade cabalgaba al frente, con el hombro herido vendado, pero con la mano libre para empuñar el arma. Los mercenarios que le seguían eran del tipo de tipos duros que mataban por dinero, sin preocuparse por lo que estaba bien o mal. Vieron primero el rancho, tal y como esperaban. Luego vieron los círculos de guerreros y sus caballos redujeron la velocidad. La voz de Wade se escuchó a lo lejos, confusa y enfadada. «¿Qué demonios?». No terminó la frase.
Takakota dio un paso adelante desde el círculo central y su voz resonó con una autoridad que no necesitaba gritos. Habéis venido en busca de la muerte. Hemos venido a proporcionárosla. Daos la vuelta ahora y vivid para ver el mañana. Seguid adelante y os mostraremos por qué nuestro pueblo ha sobrevivido a todos los intentos de borrarlo del mapa. El rostro de Devabudé se retorció de rabia y comprensión. Sabíais que veníamos. Sabíamos que vendrían hombres como ustedes. Nos preparamos en consecuencia. Uno de los mercenarios, más valiente o más tonto que los demás, levantó su rifle. El disparo resonó en el desierto. La bala salió desviada, levantando arena a 3 metros de cualquier guerrero. Lo que sucedió a continuación ocurrió con una precisión que delataba innumerables entrenamientos. El círculo exterior de guerreros lanzó flechas en una oleada coordinada, no disparos descontrolados, sino disparos certeros. 3 caballos cayeron, lanzando a sus jinetes con fuerza contra la arena. Le siguieron más flechas, dirigidas a la confusa masa de mercenarios que de repente se dieron cuenta de que habían caído en una trampa. Wade giró su caballo, gritando órdenes que sus hombres no podían oír por el pánico. Se dispersaron, tratando de romper el círculo, buscando puntos débiles en una formación que no los tenía. Silas disparó y derribó el caballo de un mercenario, tal y como Ka le había indicado. El hombre cayó al suelo y fue inmediatamente rodeado por guerreros que lo desarmaron con brutal eficacia. Otro mercenario intentó abrirse paso a la fuerza y fue derribado de su silla por unas manos que aparecieron de la nada. Wade espoleó a su caballo hacia el rancho, quizá pensando que podría alcanzarlo. Atrincherarse, mantenerlos a raya, pero los guerreros fluían a su alrededor como el agua alrededor de una piedra, cortándole todos los caminos. Su caballo se encabritó, asustado por el movimiento coordinado, y Wade apenas pudo mantenerse en la silla. Silas vio el momento en que Wade lo reconoció. El rostro del cazador se contorsionó con odio e incredulidad. Tú estás con ellos. Estoy con la gente a la que intentaste asesinar. Wade desenfundó su revólver, pero Kay fue más rápida. Su cuchillo salió de su mano en un movimiento borroso, alcanzando el brazo armado de Wade y hundiéndose profundamente en el músculo. El revólver cayó. Wade gritó, agarrándose el brazo mientras su caballo se desviaba hacia un lado. Los guerreros se acercaron, no para matar, sino para capturar. Sacaron a Wade de la silla de montar con la misma eficacia que habían demostrado con los demás, atándole las manos a la espalda a pesar de sus forcejeos y maldiciones. La lucha terminó en cuestión de minutos. 12 mercenarios habían entrado en el círculo. 5 estaban heridos, con sus caballos muertos bajo ellos. 7 estaban sentados atados en la arena, rodeados por guerreros que los observaban con expresiones que prometían violencia si se resistían. Ningún guerrero había resultado herido. Ningún disparo había dado en el blanco. Takakota caminó entre los hombres capturados, estudiando cada rostro con disgusto. Cuando llegó a Wade, habló claramente para que todos pudieran oírlo. Vinisteis a por mis hijas. Creísteis que eran débiles, vulnerables, presas fáciles. Señaló con un gesto al vasto círculo de guerreros. En cambio, encontrasteis lo que todos los enemigos de nuestro pueblo encuentran, que protegemos a los nuestros con una fuerza que no puede ser quebrantada, que no perdonamos a quienes cazan a nuestros hijos. Wade escupió sangre. Te colgarán por esto. Mata a ciudadanos estadounidenses y el ejército encontrará a 12 hombres que atacaron una reunión pacífica y fueron derrotados sin piedad. La voz de Takakota se volvió fría. Vuestros cuerpos servirán de mensaje. Cazad a nuestro pueblo y esta será vuestra recompensa. Silas dio un paso adelante. Espera. Takakota se volvió hacia él. ¿Te opones? Me opongo a convertirte en lo que ellos ya creen que eres. Silas miró a Wade y luego a los demás cautivos. Si los ejecutas, demostrarás todas las mentiras que se han dicho sobre tu pueblo. Si los dejas ir, demostrarás algo más difícil, que la misericordia no es debilidad, que la justicia no requiere sangre. Los ancianos volvieron a deliberar. El anciano con cicatrices parecía abogar por la ejecución,
Pero la anciana escuchó a Silas con atención. Finalmente habló. Habéis luchado junto a nosotros. Habéis demostrado ser dignos de consideración. Pero nos pides que mostremos misericordia a hombres que no nos la mostrarían a nosotros. Te pido que seas mejor que ellos para demostrar que tu ley se basa en la protección, no en la venganza. Takakota estudió a Silas durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Quítales las armas. Despojaos de todo excepto del agua. Enviadlos al este a pie. Miró a Wade con ojos de piedra, y si regresan, no se les ofrecerá misericordia por segunda vez. Los guerreros se dispusieron a obedecer, arrastrando a los mercenarios que protestaban. Wade miró fijamente a Silas mientras se lo llevaban. Has cometido un error, ranchero. Has elegido el bando equivocado. No, dijo Silas en voz baja. Por fin he elegido el correcto. Mientras los mercenarios desaparecían en la distancia, caminando lentamente bajo el sol implacable, Takakota puso una mano sobre el hombro de Silas. Has superado la primera prueba. Ahora viene la segunda, la elección que lo definirá todo. El círculo de guerreros permaneció en su lugar mientras el sol se acercaba al mediodía. Silas se presentó ante los ancianos una vez más, pero esta vez el peso sobre sus hombros era diferente. No era la presión aplastante del juicio, era otra cosa, algo que se parecía casi a un sentimiento de pertenencia. La anciana dio un paso adelante y la gran multitud se quedó en silencio. Silas Brennan, has luchado a nuestro lado. Has mostrado misericordia cuando se esperaba sangre. Has demostrado que tus manos tocaron carne sagrada al servicio de la vida, no de la violación. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la asamblea. El consejo ha tomado una decisión. El corazón de Silas latía con fuerza contra sus costillas, pero mantuvo la expresión impasible. No se puede deshacer lo que se ha hecho, continuó ella. El recipiente sagrado lleva tu marca. Se ha infringido la ley, pero la ley existe para proteger la vida, no para castigar a quienes la preservan. Hizo un gesto a Neshoba, que ahora se mantenía más firme. El color había vuelto por completo a su rostro. Ella vive porque tú elegiste su vida por encima de tu seguridad. Esa elección tiene un valor que supera la violación. Takakota se acercó para situarse junto al anciano. Hay un camino a seguir, una antigua tradición que rara vez se utiliza, pero que nunca se olvida. Podemos nombrarte hermano de sangre, no por nacimiento, sino por el vínculo creado cuando antepusiste la supervivencia de nuestra hija a la tuya. ¿Qué significa eso?, preguntó Silas. Significa que siempre tendrás un lugar junto a nuestras hogueras. Significa que nuestros guerreros acudirán si pides ayuda. Significa que la frontera entre forastero y familia se ha cruzado de forma permanente. La expresión de Takakota era seria, pero también significa que tienes una responsabilidad. Debes comprender nuestras costumbres, respetar nuestras leyes, servir de puente entre tu pueblo y el nuestro cuando surja un conflicto. Y si acepto, dejará de ser el hombre que violó la ley sagrada. Te convertirás en el hombre que salvó a una hija y se ganó su lugar gracias a su valentía y misericordia. Los ojos de la anciana reflejaban algo que podría haber sido aprobación. Te convertirás en la prueba de que los forasteros pueden ser más que enemigos, de que el entendimiento es posible incluso a través de las divisiones más profundas. Silas miró a los 700 guerreros que lo rodeaban, hombres y mujeres jóvenes y ancianos, todos ellos esperando a ver qué elegiría. Luego miró a Kaya y Neshoba, que estaban juntas como lo habían estado en el desierto. Dos hermanas que habían sobrevivido porque él no podía pasar de largo ante alguien que se estaba muriendo. Acepto, dijo Silas. Los guerreros estallaron en voces unidas. No era exactamente una celebración, sino un reconocimiento, un agradecimiento. Takakota estrechó el antebrazo de Silas en un apretón de manos entre iguales, y el gesto se extendió por toda la reunión. Los guerreros se acercaron uno a uno, ofreciendo el mismo apretón de manos, la misma aceptación. Neshoba fue la última en acercarse a él, moviéndose con cuidado, pero por sus propios medios. Le tomó la mano con las dos manos y habló con claridad para que todos pudieran oírla.
Me diste la vida cuando la muerte me acechaba. Llevaré tu marca como recordatorio de que las fronteras existen para proteger, no para aprisionar. Que a veces el mayor acto de fe es tender la mano a un desconocido que necesita ayuda. K se situó junto a su hermana, y por primera vez desde que se conocieron, sonrió. Eres irritantemente terco, Silas Brennan, pero esa terquedad salvó a mi hermana. Por eso tienes mi gratitud y mi espada si alguna vez la necesitas. Los círculos comenzaron a dispersarse cuando el calor de la tarde se instaló sobre el desierto. Los guerreros montaron a caballo y se prepararon para el viaje de regreso a sus territorios, pero no se marcharon apresuradamente ni derrotados. Se marcharon con la satisfacción de haber cumplido su propósito. Las hijas estaban a salvo, el enemigo estaba disperso. Se había hecho justicia de una manera que preservaba en lugar de destruir. Dakota se quedó después de que la mayoría se hubiera marchado, de pie junto a Silas, mientras veían cómo el horizonte se tragaba a los últimos jinetes. La tranquilidad que buscabas en esta tierra, dijo pensativo, ahora se ha esfumado. Nos has dado a conocer. Otros oirán la historia. Tu vida será diferente. Diferente no siempre es peor, dijo Silas. No, no siempre. Takakota se volvió hacia él. Serás bienvenido en nuestros territorios, pero sospecho que te quedarás aquí, en esta tierra que has construido con tus propias manos. Es tu hogar. Entonces haz que sea un buen hogar. Muros fuertes y puertas abiertas. Un lugar donde los extranjeros necesitados sepan que pueden encontrar ayuda. Takakota le agarró del brazo una vez más. Esa es la responsabilidad de un hermano de sangre. Ser la mano tendida, el puente construido, la prueba de que la misericordia no es debilidad. Mientras Takakota se alejaba a caballo para reunirse con sus hijas, que le esperaban en la cresta, Silas se quedó solo frente a su rancho. La ventana rota necesitaba reparación. La valla aún quería ser arreglada. Nada había cambiado en el lugar físico, pero todo lo demás sí. Había encontrado a dos mujeres moribundas en el desierto. Había decidido ayudarles, a pesar de que todos sus instintos le decían que siguiera adelante. Esa decisión había traído a 700 guerreros a su puerta. Había traído el juicio y el proceso y la posibilidad muy real de la muerte. Pero también había traído algo que no sabía que echaba de menos. Conexión, propósito, la comprensión de que el aislamiento no era seguridad. Era solo otro tipo de muerte, más lenta, pero no menos definitiva. Silas cogió sus herramientas y se dirigió hacia la valla rota. El trabajo era el mismo de siempre, pero el hombre que lo hacía ahora era diferente. No era solo un ranchero que vivía solo en el desierto. Era un hermano de sangre, un puente, un hombre que había aprendido que el mayor riesgo era a veces el único camino hacia la redención. Y mientras el sol se ponía hacia la tarde, proyectando largas sombras sobre la tierra que había sido testigo tanto del juicio como de la misericordia, Silas Brennan trabajaba con unas manos que siempre llevarían el recuerdo de cocer carne sagrada y elegir la vida por encima de la ley. Algunas deudas podían medirse en oro o gratitud. Otras solo podían medirse en la persona en la que te convertías al elegir entre la seguridad y la salvación. Silas había tomado su decisión y viviría con sus consecuencias por el resto de sus días, sabiendo que 700 guerreros no habían venido a destruirlo, sino a presenciar el momento en que un forastero se convertía en familia. Si te ha gustado esta historia, haz clic en el video de tu pantalla ahora mismo para ver otra historia inolvidable en la que el honor y el coraje chocan en la frontera indómita. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.